Vamos a abrir esta mesa de destino de la renta variable temática sostenible y mirando también a emergentes. Miguel Luzerraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí hoy martes, o sea que yo encantado. Vamos a ver el 22, que tenemos una por delante. Ana Vicente, Senior Client Relationship Manager de Candriam, bienvenida. Días. ¿Qué tal? A ver cómo acabamos el año, ¿no? A ver. A ver si nos dejan terminarlo bien. Que ya queda poco. Y tenemos también, mediante videoconferencia, a Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo creo que es un momento importante de ver cuál es el enfoque, ¿no?, más adecuado que se le puede dar a 2022. Tenemos temáticas, tenemos sostenibilidad muy potente en el 21, en el 20 y que el 22 todavía parece que va a tener una fuerza mayor, y mercados emergentes, que es una duda importante de si separar grano y paja, si ver, es decir, ahí, si comparamos por ejemplo este año Turquía y Vietnam, dices, oye, qué emergentes más distintos, ¿no?, encima de la mesa uno y otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Miguel, que es el único chico, pues... Bueno, la verdad es que esto es un privilegio. Es un privilegio empezar, así que con vuestro respeto, y bueno, que yo encantado de que me dejéis a mí el primero, pero que no sirva de precedente. En fin, bueno. A ver, nosotros para este año, si analizamos un poquito qué ha pasado en el año, vemos cómo este año pues, nos ha ido bastante bien en términos generales, ¿no? Hablamos de no solamente pues, el petróleo, que el año pasado estaba defenestrado, por encima del 50%, renta variable americana por encima del 20%, ya sea growth o value, incluso si me lo mezclas todo, seguimos estando por encima del 20 o incluso 25%, Europa por encima del 15%, Japón por encima del 5%, siempre hay un farolillo rojo, o del pelotón del pasmo, que llaman, que es China, que este año pues lleva pues menos 15%, por ahí más o menos, ¿no?, para números redondos. Pero sí que es cierto que en el 84,2% de las veces que Estados Unidos ha tenido rentabilidades por encima del 20%, el año siguiente han sido favorables, han sido por encima de doble dígito, han sido de en torno a un 12,8%. Por lo tanto, además, las tendencias de mercado de cuando los mercados suben desde el año 1930 han durado más o menos unos 5 años. Además, cuando han subido, toda esa acumulación ha sido por encima del 250%. Por lo tanto, ¿qué nos puede aguar la fiesta? Pues tú y yo ya hemos hablado muchas veces de que nos puede aguar la fiesta en muchas cosas, como siempre. Pero bueno, una cosa puede ser la inflación, por ejemplo. O qué va a hacer los bancos centrales, cómo van a actuar, cómo va a ser el mensaje. Hay muchas dudas encima de la mesa, pero yo creo que la renta variable sigue siendo el activo a tener en cuenta. Lo que hemos visto históricamente con las temáticas, la sostenibilidad sobre todo, y vamos a ver qué pasa, y espero que lo hablamos aquí hoy, con los mercados emergentes, pueden ser una manera muy buena de, bueno, pues de componer una cartera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, yo espero que pongamos todo esto encima de la mesa hoy y que lo debatamos. Ana, ¿cuál puede ser el enfoque más adecuado de la renta variable? Bueno, pues yo creo que siguiendo un poco al hilo de Miguel y de todos aquellos factores, ¿no?, que pueden aguarnos la fiesta, ¿no? Como decía, yo creo que hay una temática, podríamos decir, que en realidad es la sostenibilidad. Y es nuestra gran apuesta, sin lugar a dudas. Independientemente de lo que pueda ocurrir en el mercado, está claro que ese va a seguir siendo un tema clave. Que los gobiernos, la regulación van a estar detrás intentando impulsar esto. Tenemos a las empresas y a los inversores que están pues, cada vez más involucrados, por suerte. Y bueno, pues todas aquellas empresas, ¿no?, que estén del lado de la sostenibilidad, pues a favor de esa transición energética, de esa descarbonización, bueno, pues creo que van a ser las grandes ganadoras en los próximos años, 2022 y los siguientes. Sin duda, pues fondos temáticos, emergentes, seguirán estando ahí, pero creemos que el claro ganador va a ser la sostenibilidad. Victoria, ¿cuál es vuestra perspectiva?
Pues en relación a lo que decía Ana, nosotros creemos que la sostenibilidad va a ser desde luego una de las grandes temáticas. La pregunta es si la queremos enfocar de un modo individual a través de determinados fondos de inversión, por ejemplo, que la respuesta es sí, pero es que además esto va a ser una tendencia que tiene que ser transversal prácticamente a todas las inversiones que acometamos. Nosotros, si nos preguntas por emergente, sostenibilidad, ya habiendo hecho la puntualización sobre sostenibilidad o tendencias, nosotros apuntaríamos claramente en el año que viene hacia las tendencias. ¿Y por qué? Porque esto también liga un poco con lo que estaba diciendo Miguel. Ahora mismo tenemos algunas incertidumbres encima de la mesa. ¿Qué va a pasar con Omicron? Que hace tan solo una semana ni siquiera sabíamos que existía y de repente ha irrumpido en el panorama y amenaza con cambiar otra vez el factor de las cosas. Y como nosotros consideramos que es muy difícil llegar a barajar esos factores que pueden llegar a aparecer en un momento dado y pueden trastocarlo todo, nuestro enfoque siempre está centrado en las megatendencias, no en el año 2022, es que ya antes veníamos muy enfocados en este sentido. Si nosotros lo que intentamos es identificar aquellas tendencias que con un medio y largo plazo podrían ser las ganadoras y ser las generadoras de cambios importantes en la sociedad, nos quedamos un poco aislados de qué es lo que podría pasar con la subida de tipos, la aparición de una nueva variante. En cierto modo nos descorrelacionamos un poco de lo que está pasando en el entorno para centrarnos en aquellas tendencias que consideramos que tienen sentido en el futuro. Esto no significa que no se mire la macro y que no sea importante a la hora de configurar la cartera, pero en cierto modo sí que nos descorrelacionamos si apostamos por estas megatendencias. Ana, a pesar de las vacunas, parece que el coronavirus no termina de irse. Omicron es un buen ejemplo de que vuelve otra vez la tensión en determinados picos cuando hay una variante. ¿Podemos seguir enfocándonos en temáticas de salud, de tecnología, de biotecnología, y seguir huyendo de ocio y servicios, que también tiene una volatilidad muy fuerte, sobre todo a través del sector turístico? Sí, la respuesta es sí, claramente. O sea, la biotecnología y todo lo que esté relacionado con el sector de la salud va a seguir estando presente y va a seguir siendo una tendencia que va a seguir siendo impulsada durante los próximos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año, ¿no? Quizás es la gran pregunta, ¿no? Porque el sector salud se ha quedado atrás si lo comparamos con otros sectores que durante el año 2021, ¿no? pues fueron una gran apuesta y una gran inversión. Lo que ha ocurrido básicamente es que ha habido otros sectores, o sea, esto se debe un poco más a factores macroeconómicos que a lo que es el sector en sí o la visión que podemos tener de él, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que al final estamos en un entorno pues con una subida de inflación, con unas expectativas de subidas de tipos muy altos, y este entorno macro está beneficiando a otros sectores, pues por ejemplo materias primas, por ejemplo hemos visto pues el sector energético también, ¿no? Cómo ha tirado. ¿Esto qué hace? Pues que sectores como defensivos, ¿no? Como es el sector salud, pues se hayan quedado atrás en el sentido de que los inversores han preferido irse hacia otro tipo de activos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues sin duda sigue siendo una gran apuesta. O sea, por fundamentales seguimos estando muy positivos en el sector de salud y de biotecnología. Esperamos que en los próximos años siga habiendo mucha inversión en el sector de la salud y bueno, pues para nosotros sigue siendo una gran apuesta de cara a los próximos años. Miguel, hablando de temáticos y viendo tecnología, salud, ¿van a seguir siendo protagonistas? Bueno, sin lugar a duda, llevamos ya un par de años en donde, bueno, tanto este año como muy probablemente el año que viene, en donde, bueno, yo creo que la recompra de acciones por parte de las empresas está siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, eso te indica que, bueno, pues que las empresas están generando beneficios y que, bueno, pues no quiero decir que no sepan dónde invertir esos beneficios, sino que, bueno, están invirtiendo en sí mismas, recomprando sus acciones y generando esa autocartera. Aunque nosotros no seamos santos de esa devoción, no nos guste mucho esa manera, nosotros lo que buscamos son compañías que tengan calidad, compañías que desde un punto de vista nos puedan ofrecer una estabilidad desde un punto de vista de márgenes. Y en ese sentido, el sector tanto tecnológico como el sector de salud nos ofrece de una manera selectiva, y así si rascamos un poquito más, nos puede dar un poquito más de profundidad en la inversión. Es decir, yo creo que ya pasamos a un siguiente nivel en buscar esa estabilidad de márgenes, expansión de múltiplos o unos altos márgenes en cuanto a lo que es
bueno, tanto la tecnología como la salud. Y ahondando un poco en lo que decía Ana, pues nosotros, tanto el sector farmacéutico como el biotecnológico, como el de semiconductores, por ejemplo, o el de software y servicios, también son subsectores muy interesantes a tener en cuenta dentro de lo que es el sector tecnológico y el sector de sanidad en general. Por lo tanto, estos subsectores nos ofrecen altos márgenes y una expansión de múltiplos interesante a tener en cuenta. Pero especialmente por esta misma razón se encuentran más subsectores dentro del sector salud que del sector tecnológico, aunque podremos hablar un poco más si hablamos más adelante de China y del sector tecnológico, puesto que verdaderamente también hay una apuesta muy importante en estos mercados emergentes de este segmento. Victoria, ¿qué otras temáticas pueden resurgir en los próximos años? Bueno, resurgir, no olvidemos que ya son temáticas que tenían fuerza, pero que pensamos que podrían llegar a tener más en los próximos años. Uno de ellos, sin duda, nosotros pensamos que son los cambios demográficos. Al final estamos asistiendo a un envejecimiento general de la población y envejecer está muy bien, pero tiene una serie de retos. Es verdad que la esperanza de vida se ha aumentado, pues porque tenemos más renta per cápita, en algunos países emergentes está subiendo, porque está habiendo muchísimas mejoras médicas, porque al final están mejorando esas circunstancias de vida y al final esto hace que vivamos más tiempo, pero como decía, esto implica una serie de retos y solamente tendríamos que pensar en algunos datos para darnos en cuenta de la importancia que podría llegar a tener esta temática en el futuro. Ahora mismo hay estudios que dicen que en el año 2030 aproximadamente un 35% del consumo va a venir de las personas que están en un rango de edad entre los 60 y los 74 años, frente a un porcentaje muy inferior, en torno al 12% de personas que están, por ejemplo, en un rango entre 30 y 44. Pero es que hay más datos. Por ejemplo, en el caso de los países emergentes, ahora mismo se espera que vaya incrementándose el protagonismo de las personas que tienen más de 65 años y de aquí a unos años, 2050, va a doblar el peso de la importancia que tiene este segmento y además la población mundial va a seguir creciendo y esto va a generar una serie de retos. Y por tanto los cambios demográficos va a ser una tendencia que ya está pero que va a resurgir. Y otra podría ser también pues todo lo que tiene que ver con cambio climático. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tenemos el Acuerdo de París, un compromiso que se ha suscrito por más de 100 países para que no se incremente la temperatura global en más de 1,5 grados centígrados. Y esto al final lo que implica es que por detrás va a tener que haber muchísimas inversiones. Se estima que todo este objetivo de cumplir el no incremento de la temperatura global requiere inversiones que podrían estar entre los 100 y 150 billones de dólares de aquí hasta el año 2050. Así que nos podemos dar cuenta con estos datos de la importancia que van a tener estas dos temáticas. Victoria, aún así, ¿hay alguna temática que haya funcionado muy bien en los últimos años pero que haya agotado todo o parte de su potencial? Claro, nosotros aquí, por ejemplo, haríamos un matiz muy importante, porque muchas veces se habla, vamos a poner el ejemplo de la tecnología, se habla de tecnología y muchas veces son conceptos muy amplios. Aquí habría que diferenciar lo que son modas que puede haber en un determinado momento con respecto a algún determinado sector, o incluso no modas, sino que a lo mejor algunos sectores, aun teniendo sentido, a lo mejor están muy caros. Simplemente, pues por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Si miramos algunos datos, la verdad es que pueden no tener demasiado sentido. Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican 100% a la construcción de vehículo eléctrico tienen hoy el 45% de la capitalización de mercado, pero es que venden solamente el 1% de las unidades que se producen. Ahora mismo las empresas fabricantes de coche tradicionales es que están vendiendo más coches eléctricos que las propias que se están centradas en este segmento. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Pues el mercado descuenta que tal vez estos jugadores puros pues puedan llegar a producir en mejores condiciones, pero hoy por hoy nos encontramos con esta realidad. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sector de la tecnología, es verdad que algunos determinados sectores podrían estar algo encarecidos, pero luego lo que tendríamos que ver son las temáticas de largo plazo. Nos preguntan muchísimo, ¿hay burbuja en el sector tecnológico? ¿Pero qué es el sector tecnológico? Si es que es una cosa amplísima. Nosotros apostamos en este caso, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver disrupción tecnológica y disrupción tecnológica que abarca un montón de campos, financiera, sanitaria, verde, el 5G. Es decir, que en este sentido lo que nosotros recomendaríamos sería ser selectivos siempre que hablemos de una tendencia y ver dentro de la misma qué tiene sentido y qué no tiene sentido.
La sostenibilidad cada vez cobra un mayor rol en nuestras carteras, lo hemos visto en los últimos años. ¿Hay que seguir apostando por eso, Ana? Sí, hay que seguir apostando por eso. O sea, hay digamos, varios factores, ¿no?, que van a ayudar a que esto pues siga con ese impulso, ¿no? El primero de ellos, y lo hemos visto, es la regulación, ¿no? Tenemos a la Unión Europea, que es la pionera a nivel global, y es la que está empezando con esa regulación. Hay que tener en cuenta que estamos dando los primeros pasos, es decir, queda todavía mucho trabajo por hacer, pero la regulación va a ayudar, ¿no?, a que todo el tema de la sostenibilidad pues siga impulsándose. Sin duda, inversores y compañías, ¿no?, somos los que tenemos una gran responsabilidad también en este sentido, ¿no?, en elegir esas compañías, los inversores, ¿no?, y las compañías en realizar esa transición. Entonces, yo creo que el segundo factor sería la concienciación. Por suerte, cada vez estamos más concienciados a nivel de inversiones, a nivel de compañías y sobre todo también o sea, el cliente final, ¿no?, o las personas, ¿no?, en el último nivel pues están mucho más concienciadas. Las nuevas generaciones que ya vienen pidiendo, ¿no?, que sus inversiones pues sean sostenibles y quieren verlo, ¿no? Y luego, por último, habría que tener en cuenta que a la hora de hacer una cartera que tenga en cuenta criterios sostenibles, lo que estamos haciendo en realidad es reducir el riesgo de esa cartera, ¿no? O sea, estamos teniendo en cuenta unos factores, estamos haciendo un análisis extra financiero que lo que nos va a aportar es una visión mucho más global de la compañía y mucho más en línea con lo que vamos a ir viendo en el mercado, con lo cual se ha visto muy bien en Evergrande en China. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, claramente. Miguel, además tenemos un año de cambios legislativos otra vez importantes. MiFID 12 en agosto, vamos a ver también esa homogenización y cómo también esas inversiones en impacto van homogenizándose mejor para que el inversor también tenga más conciencia o tenga más claro que lo que de verdad se está midiendo, que no es poco. Bueno, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, pero sí que es cierto que hemos pasado de un auge en noticias, en información, en dar a conocer cómo hacemos cada uno las cosas, a lo que es la novedad, a lo que es lo cotidiano. Yo creo que la integración de los factores ESG, ya sea factores climáticos, ya sea factores medioambientales, sociales o de gobernanza, todos esos factores, muchas gestoras los hemos integrado en nuestros procesos de una manera transversal. Entonces, dicho, yo creo que llega el momento, yo no quiero decir que ahora llega el momento de la verdad, pero sí que llega un momento en el que, como siempre digo yo, hay que separar el grano de la paja y ver si verdaderamente lo que hemos hecho funciona desde un punto de vista que podamos dar valor añadido a nuestros clientes a través de una serie de soluciones. Entonces yo creo que eso es la siguiente derivada que el mercado el año que viene nos va a testar, ya sea con nueva regulación, con nuevos cambios, con nuevas medidas, con nuevos mercados, pero ya estamos ahí todos. Por lo tanto, yo creo que es una segunda fase, una versión 2.0, como la quieras llamar, en el mercado para ver cómo hemos hecho los deberes, para ver cómo salen esos deberes. Pero siempre hay que ponernos en manos de los expertos. Hay que seguir el sentido común y verdaderamente ir a un singular bank a que nos asesoren y nos digan, oye, mira, pues estos son los fondos o estas son las estrategias o estas son las temáticas que verdaderamente importan para este año. Porque va a ir, como todos los años, evolucionando. Entonces tenemos que estar muy atentos y muchas veces el día a día nos come. Entonces hay que ponernos en manos de los expertos para que verdaderamente nos ayuden a saber escoger. Es decir, clave la gestión activa en este 2022 unido a la sostenibilidad también. Pero sin lugar a duda, o sea, yo creo que es una de esas cosas que esta pandemia nos ha demostrado que la ESG es inversión activa, es una gestión activa, por lo tanto también nosotros tenemos que estar activos a la hora de seleccionar compañías y de seleccionar fondos. Victoria.
Pues totalmente de acuerdo. La sostenibilidad, ¿cómo no va a ser una clave dentro de las carteras? Y habéis citado, por ejemplo, la normativa MiFID que va a revolucionar en este sentido cómo se configuran las carteras para los clientes. Y es que fijémonos la importancia que tiene esta tendencia, que al final lo que va a hacer es un pequeño cambio. Ahora va a ser el propio cliente el que tenga que decirnos si cuando le proponemos algo quiere o no que esté sostenido por esos criterios, y además nos va a decir si quiere que esté sostenido por esos criterios y estas actividades que están dentro de taxonomía, dentro del reglamento de divulgación, si lo que quiere son productos que tengan en cuenta determinadas incidencias adversas. Todo esto nos lo va a tener que decir el cliente, y en función de lo que nos diga, nosotros le vamos a poder proponer una serie de productos o no se lo vamos a poder proponer. Y esto significa que tiene que haber una recomposición de cómo se organizan estas estructuras dentro de las entidades. Tendremos que redefinir políticas, procedimientos sobre conflictos de intereses, tendremos que redefinir políticas de gestión de riesgos, y esto nos hace recordar la importancia que tiene toda esta temática y en el esfuerzo que se está haciendo desde los distintos agentes económicos por conseguir un mundo más sostenible. Hemos tenido la COP26, Ana, cumbre climática, que además nos ha dado una visión del futuro de la sostenibilidad. ¿Nos ha dejado también pistas de por dónde pueden ir esas inversiones? Sí nos ha dejado pistas, pero pistas muy importantes, pero quizás, bueno, en nuestra opinión, todavía se ha quedado un poco flojo, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué hemos visto? Pues, bueno, primero habría que decir, ¿no?, cuáles son los objetivos, ¿no?, de la COP, que básicamente el principal, ¿no?, pues es evitar, ¿no?, el calentamiento global. Por otro lado, pues lo que se trata, ¿no?, es de realizar este tipo de reuniones para que los gobiernos tengan una implicación mucho mayor, porque yo antes he nombrado bueno, pues la regulación, la concienciación, ¿no?, esa disminución de riesgos en cartera, etc., pero necesitamos una hoja de ruta por parte de los gobiernos. Sin esa hoja de ruta y sin que se incentive de alguna manera a las compañías, a los ciudadanos, para que tengan esa mayor concienciación y podamos ir todos a una en masa para evitar ese calentamiento global, pues es muy difícil. Entonces, ¿qué hemos visto? Sí, pues hay una intención de proporcionar 100.000 millones de dólares al año para países en vías de desarrollo, para que también puedan implementar pues políticas, medidas, ¿no?, que ayuden a evitar ese sobrecalentamiento global. Pero lo que vemos es que sigue faltando esa hoja de ruta. O sea, hemos visto, pues se ha hablado de la energía fósil, pero se ha hablado, no se ha llegado a ninguna conclusión final. Se ha hablado, pues, de la deforestación. Brasil, por ejemplo, no estaba, que es uno de los principales líderes, ¿no? Y, en fin, que al final vemos que China y Estados Unidos, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, pues bueno, sí, también dicen que van a hacer algo, ¿no? Pero, es decir, todo queda muy en la superficie. Entonces, necesitamos esas hojas de ruta y ese compromiso de los gobiernos. Eso es lo que hemos sacado nosotros en claro de esta COP26. Miguel, ¿en qué mercados, sectores tenemos que enfocarnos ahora para invertir en sostenibilidad? Hay quien habla de ayudar en la transición, de empresas que ya hayan transicionado. ¿Cómo lo veis? Si me permites, y no quiero abusar de nuestra confianza, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero hay que tener en cuenta no solamente el sector público, pero el privado es el que estamos haciendo mucho para que esto tire. Y necesitamos de la alineación de intereses y de esfuerzos por parte del sector público como del privado para llegar a buen puerto. Perdón, era solamente eso. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Nos falta, digamos, la parte, ¿no?, de lo público, ¿no?, que necesitamos que... Exacto. Que se una, ¿no?, a ese empuje Exacto. privado. Exacto. No se puede hacer sin los dos, o sea, sin uno de los dos. Respondiendo a tu pregunta, ¿en qué sectores y mercados tenemos que enfocar ahora para invertir en sostenibilidad? Bueno, nosotros no nos fijamos en índices de referencia del pasado, no nos fijamos en composiciones de índices de referencia pasados, sino que nos
gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hemos visto cómo verdaderamente se nos han sentado las bases para poder invertir en el futuro gracias a la ONU, ¿no? De tal manera que aquí se dirimen una serie de tendencias de futuro que van a determinar pues, una serie de inversiones en el largo plazo muy significativas. Y hablamos de unas cifras estratosféricas, que no voy a mencionar aquí, pero de aquí al año 2030, unas cifras estratosféricas que se van a llevar a cabo por parte no solamente de los gobiernos, en teoría, sino también de la colaboración privada, de los inversores, para poder llegar a aglutinar una serie de productos y servicios que verdaderamente nosotros enfocamos en 3 sectores y 3 mercados importantes. Por un lado, como mencionaba antes Victoria, el clima. Bueno, yo creo que tú también, Ana, lo mencionabas antes. El clima es un factor determinante. Ya sabéis que nosotros llevamos mucho tiempo hablando del clima. Tenemos una asociación importante con la Universidad de Columbia en Estados Unidos y con su Instituto del Clima, y hacemos mucho para con el clima. Pero no nos quedamos ahí. Dentro del clima hay subsectores como el acceso a un cuidado, digamos, de calidad por parte de las personas. Hablamos de la energía limpia, hablamos de la eficiencia de recursos, hablamos de la infraestructura o el transporte sostenible, hablamos de muchas cosas, del saneamiento, del reciclaje, de muchas cosas. Por lo tanto, ahí hay subsectores muy interesantes dentro del clima. El segundo bloque troncal que nosotros hablamos es la salud. La salud, como bien hemos dicho al principio cuando nos preguntabas qué sectores también pueden ser punteros, hablamos de los márgenes del sector salud, la expansión de múltiplos que van a sufrir o van a experimentar, mejor dicho, este año, a seguridad alimentaria, seguridad en el agua potable, en el acceso a ese agua potable, es importante en determinadas zonas y mercados geográficos, la innovación médica, que también es importantísimo para poder llegar con la telemedicina a determinados segmentos de la sociedad y en determinados países, como puede pasar con Apollo Hospitals en la India. Y luego, por último, la última asignatura o temática troncal es el empoderamiento. Ese palabra que nos hemos inventado hace un año, que viene del empowerment americano, en el cual lo hemos tenido que rescatar de nuestro diccionario, que es el más rico que hay en el mundo. Educación financiera, inclusión financiera, seguridad financiera, tecnologías de la comunicación o infraestructura sostenible. Eso es el empoderamiento. Por lo tanto, poder aprovechar en determinados subsegmentos en estas 3 categorías troncales, lo que nos hace es invertir de una manera no solamente sostenible, sino que en términos de rentabilidad ajustada por el riesgo, verdaderamente funciona. Si hablamos de los ratios de captura alcista, son más favorables que la gestión tradicional. Si hablamos de ratios de captura de mercados bajistas, conseguimos menos, caemos menos, se cae menos que un mercado tradicional. Por lo tanto, yo creo que esto funciona y simplemente hay que invertir en ello. Victoria, hemos visto también en emergentes que son los que menor proporción o menor tasa de vacunados tienen respecto a accidente. ¿Deberíamos tener en cuenta este factor de la vacunación a la hora de invertir en emergentes? Una serie de países muy diversos y no en todos los niveles de vacunación son los mismos. Hay algunos países, por ejemplo, emergentes dentro de Europa, también en el caso de Chile, que han estado muchísimo más avanzados en las vacunas, mientras que otros están en realmente años luz. Pues, por ejemplo, Taiwán, Sudáfrica, Filipinas, son países en los que el grado de vacunación es muy bajo. Y aquí luego habría que diferenciar también entre los tipos de países. Hay algunos países que ya pueden haber experimentado, porque han estado muy expuestos a los virus, esa pequeña inmunidad debido a que han pasado la enfermedad. Pero en otros casos de mercados emergentes se ha intentado evitar a través de unos confinamientos muy estrictos, es decir, que no han estado expuestos a este tipo de virus y, por tanto, en el momento en el que pudieran estarlo, podríamos ver efectos muy adversos tanto en la población como a nivel económico. Y, por supuesto, que esto tiene repercusión. Hemos visto cómo en aquellos países donde se avanzaba más el proceso de vacunación también han sido los que han sido capaces de tener mejores proyecciones económicas de cara al futuro.
Y esto es trasladable a los emergentes, incluso en algunos casos se incrementa este efecto. Pensemos, por ejemplo, que un país que siga experimentando repuntes, donde siga sin haber medidas de control, pues va a ser un país que le va a costar muchísimo más recuperar el ritmo de crecimiento económico, donde no vamos a querer viajar, donde se va a ver resentido su turismo, y evidentemente todos estos factores sí que van a tener impacto en la economía y sí que podrían hacer que nos fijemos en aquellas regiones que tienen un mayor grado de vacunación y que por tanto podrían empezar a recuperarse económicamente antes que otras que no lo están. Entre los mercados emergentes, ¿cuál es el que más oportunidades presenta, Ana? Bueno, nosotros seguimos apostando quizás más por Asia, ¿no? Dentro de lo que son las regiones, pues porque al final lo vemos muy apoyado sobre todo por el sector tecnológico, ¿no? Si nos fijamos en algún país en concreto, pues yo creo que primeramente podríamos hablar de Taiwán, ¿no? Para nosotros ha sido y sigue siendo una gran apuesta. Ha sido una economía que ha brillado incluso más que China, ¿no? durante la pandemia, y todo ello se ha debido en que ellos han conseguido hacer una transición para ser un país que está produciendo bienes de alto valor añadido, ¿no? que es un poco lo que está buscando China en estos momentos. Entonces, bueno, pues tenemos esa fabricación de microchips, ¿no? De ordenadores, hemos visto la alta demanda que hay en el sector tecnológico y la escasez de semiconductores, ¿no? Que está provocando cuellos de botella. O sea, al final lo que vemos ahora mismo en Taiwán es que es la economía con el mayor crecimiento de beneficios de las compañías. Con el cambio estructural hacia el 5G, pues el Internet de las cosas y demás van a seguir teniendo muchísima demanda y creemos que va a seguir siendo un ganador durante el próximo año. Miguel, ¿en qué punto está China? Bueno, yo creo que desde un punto de vista del prisma de los mercados emergentes hemos visto cómo los mercados desarrollados han llevado a cabo una política fiscal y monetaria muy agresiva desde un punto de vista de expansión, y los mercados emergentes se han quedado muy atrás, inclusive China. Vamos a ver si verdaderamente se lleva a cabo en el futuro o no, pero eso lo que ha hecho ha sido que las rentabilidades de uno y de otro, pues como hemos visto este año y apuntaba al principio de todo este programa, bueno, pues han quedado son muy dispares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el año que viene es un año muy importante para China por dos factores. Por un lado, en febrero, para los que nos gusta el deporte, tenemos sobre todo los deportes de invierno, tenemos los Juegos Olímpicos de invierno en China, pero luego además tenemos en noviembre tenemos el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en el cual se tienen que decidir muchas cosas, porque sabéis que hacen planes quinquenales y toca, digamos, este año, pero uno de los factores más importantes que se tiene que dirimir en ese segmento, en ese digamos, congreso, es la determinación de si Xi Jinping va a seguir o no. Ya lleva 10 años y vamos a ver si va a continuar otros 5, que sería lo normal, aunque los últimos 2 mandatarios anteriores no lo hicieron, pero que por lo visto tiene pinta, los analistas dicen que tiene pinta de que va a continuar y que va a seguir implementando una serie de medidas. ¿En qué situación se encuentra China? Desde el verano hasta ahora está luchando contra las desigualdades sociales y de inversión por parte de los particulares, implementando una serie de medidas, ya sean medidas en el sector inmobiliario, en el sector educativo o el sanitario. Y no descartamos que la lucha tecnológica que nosotros estamos viendo, y muchos de vosotros también estáis viendo en el sector tecnológico contra Estados Unidos, para ver quién se lleva digamos, el estandarte de esa innovación que antes comentaba Victoria en el sector tecnológico, pues evidentemente va a determinar bueno, pues
si verdaderamente China va a estar ahí el año que viene en términos de rentabilidad o no. Por lo tanto, nosotros estamos muy atentos a los subsectores tecnológicos, tanto de todos los componentes, porque hay que recordar que China es líder en composición de componentes en energía solar, energía eólica, almacenamiento y baterías. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando de la sostenibilidad, del clima, dependemos todavía de China, pero vamos a ver si esos cuellos de botella, los semiconductores, etcétera, nos permiten volver un poco a la normalidad para poder llegar a cabo a buen puerto, básicamente. Para terminar, Victoria, ¿cuáles son los mejores rincones para invertir en estas tres tendencias, ¿no? La parte de temática, tres enfoques temáticas, inversiones temáticas, sostenibles y emergentes? Bueno, pues algunos de ellos sí, ya los hemos venido comentando a lo largo de la sesión. Estamos muy positivos en todo lo que tiene que ver con cambio climático, y aquí ya meteríamos también la parte de sostenibilidad. Muy positivos con disrupción tecnológica, positivos con cambios demográficos, y luego además otras dos tendencias que nos parecen interesantes y que se han tocado menos, que es todo lo que tiene que ver con geopolítica, con subtemáticas como el protagonismo que están adquiriendo las ciudades, la necesidad de infraestructuras para adecuarnos a ello, cómo se está desplazando el eje económico mundial hacia Asia-Pacífico, y luego también nos parecen interesantes todo lo que tiene que ver con nuevos patrones de consumo, consumo responsable, economía colaborativa, creciente protagonismo de salud, bienestar, educación. Son algunas de las ideas que podrían estar detrás de los nuevos patrones de consumo y que vemos que son importantes. Y si ya nos vamos hacia la parte de cómo invertir en mercados emergentes, nosotros lo haríamos a través de Asia. Durante el año sí que hemos tenido más foco en China, ahora preferimos afrontar toda la inversión en emergentes a través de un fondo global asiático que incluya no solamente China, aunque es verdad que está en el núcleo, sino también otras regiones emergentes que pueden llegar a ser interesantes en estos momentos. Ana. Bueno, yo estoy muy en línea con lo que ha dicho Victoria, ¿no? En la parte de temáticos, todo lo que es salud, cambio climático, demografía y tecnología sería la clave. En la parte de sostenibilidad incluiríamos también esa parte de cambio climático, sin olvidar que la sostenibilidad no es solamente cambio climático, ya lo hemos comentado los tres. Entonces creemos que cualquier inversión que tenga en cuenta de verdad esa integración de la E, la S y la G, ¿no? De esa gobernanza corporativa, medio ambiente y sociedad, pues al final va a estar ahí. Y por último, para la parte de emergentes, a nosotros nos gusta una estrategia que se gestiona de forma global, ¿no? Pero con una gestión muy activa, que también hablábamos de eso, ¿no? Que sean los propios gestores quienes decidan dónde hay que estar. Y a mí, en concreto, esta estrategia me gusta mucho porque combina estos tres rincones de los que estamos hablando, ¿no? Es un fondo de renta variable emergente, global, de gestión activa, que además tiene en cuenta la sostenibilidad, es decir, hay una integración, es un fondo con artículo 9, con KPIs definidos, y por último, que basa la selección de las compañías en estas megatendencias que estábamos comentando. Con lo cual me parece una idea muy interesante, ya que engloba pues, esos tres rinconcitos que comentabas. Miguel. Bueno, yo creo que ya está dicho todo, ¿eh? Sinceramente creo que desde un punto de vista de temáticas hemos dejado muy claro que la temática de la salud es una temática que ya sea en el sector farmacéutico, en el sector biotecnológico, en sectores más específicos, creo que puede dar el do de pecho el año que viene, continuar dando el do de pecho, aunque se haya quedado un pelín rezagado este año. Pero sí que es cierto que hay que ser selectivo, gestionarlo activamente para poder seleccionar las mejores compañías. El sector salud yo creo que es para nosotros un sector importante, sin dejar de lado la transversalidad del sector tecnológico, ¿no? Que pueda tocar a muchos otros sectores. Desde un punto de vista de la sostenibilidad, yo creo que ya he mencionado todos los subsectores dentro de las tres asignaturas troncales que tenemos hoy en día: la salud, el clima y el empoderamiento. Yo creo que en esas tres temáticas hemos venido hablando aquí en esta cadena, que ya casi es como mi segunda casa, sobre una estrategia específica de sostenibilidad global y temática muy interesante. Y luego, desde un punto de vista de emergente, sinceramente, yo creo que hay que ser
selectivo, pero también hay que mirar el mundo desde un punto de vista global. Por lo tanto, estrategias globales, selectivas y de gestión activa serían nuestra apuesta. Pues Miguel, Ana, Victoria, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias y feliz 2022, buen año y buenas inversiones, que nos van a hacer falta esa gestión activa que comentabais. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente.